Buenos días, tardes o noches, apreciado público. El día de hoy estamos transmitiendo nuestro segundo podcast. De antemano les doy las gracias por acompañarnos una vez más a su canal, Red del Derecho. Recordándoles que contamos con WhatsApp, mensajes de texto, llamadas al aire para que ustedes nos puedan compartir sus dudas o contarnos sus experiencias laborales. El número que estaremos ocupando es 228-164-5574. Estoy muy contenta pues en esta transmisión nos acompaña mi amiga y compañera Diana Iris. Hola querido público, estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes, espero que se encuentren muy bien y sigan sintonizando su canal. Me complace mencionar que también nos acompaña mi querida amiga Guadalupe. Sintonizando su canal. Me complace mencionar que también nos acompaña mi querida amiga Guadalupe. También nos acompaña mi querida amiga Guadalupe. Amiga Guadalupe. Hola Grecia, hola Diana. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar nuevamente en su canal Red del Derecho. Sé que nos la pasaremos muy bien y además los temas a tratar son muy interesantes para todo el público que nos sintoniza. Bien, me complace presentarles a nuestra amiga y compañera Silvia. Hola compañeras, muchas gracias por permitirme estar con ustedes. Cuando me enteré de los temas que se iban a abordar me dio mucho gusto, ya que en ocasiones hay personas que necesitan saber esta información para tomar decisiones en su vida laboral, y me he puesto a investigar y hay bastante información para comprender estos temas, pero el día de hoy nosotras les vamos a compartir a toda nuestra bella audiencia. En breve, una entrevista con una ex trabajadora de la pradera mixteca que estuvo laborando, prestando sus servicios en una empresa que cosecha tomates y las exporta al extranjero. Muy buenas tardes, señorita. Hola, buenas tardes. Dígame su nombre, edad y de dónde es originaria. Mi nombre es Dalia Elisa Rafael Morales, tengo 24 años y soy de Tehuacán, Puebla. Bien, me tomé a la necesidad de poder saber el motivo de su retiro en esa empresa donde usted prestó servicios, ya que estamos abordando el tema causas de suspensión y terminación de las relaciones colectivas de trabajo. Claro, por supuesto, espero responder a cada una de sus preguntas. ¿Qué tiempo laboró aproximadamente en esa empresa? Un año exactamente laboré para esa empresa. ¿Hace qué tiempo la despidieron de esa empresa? Esto ocurrió en octubre del año pasado, en el 2020. ¿Qué motivos existieron para su despido? En realidad no me dijeron los motivos, solo me mandaron a llamar temprano un día normal de la semana a recursos humanos y ahí me dieron el despido y a firmar una hoja, solo eso y ya, pero de ahí afuera solo eso. ¿Recibió usted algún finiquito por parte de la empresa al laborar ese periodo de tiempo? No, en realidad no me dieron nada, solo mi último sueldo normal, de que solo laboré un año, pero pienso yo que ya era considerarse como antigüedad. ¿Cómo se sintió en esta experiencia de su despido injustificado? En realidad, al momento de que me despidieron, a pesar de no llevar tanto tiempo, sentí feo y al mismo tiempo coraje, porque ya llevaba algo de tiempo, que ese era mi trabajo, y siempre traté de cumplir con la empresa. Pero pues se dio así el momento y tuve que aceptar porque no estaba en mi alcance. Bien, sí es así y siempre pasa este tipo de casos, ya sea por la empresa que despida al trabajador o el trabajador renuncie por su propia cuenta, pero como vemos aquí en su caso fue un despido injustificado y a pesar de ya llevar un año laborando ya se le considera antigüedad. Así es, fue un despido injustificado. La fracción 22 del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en caso de despido injustificado el trabajador tiene derecho a su elección o a la reinstalación o a una indemnización equivalente a 3 meses de salario. Pero en su caso
Ni eso recibió ninguna indemnización por parte de la empresa o un finiquito, pues la empresa violó sus derechos como trabajador. Yo tenía derecho a mi indemnización porque me despidieron sin motivos, pero no la tuve. Usted tenía derecho a una indemnización que consiste en el importe de 3 meses de salario, la parte proporcional de aguinaldo, la parte proporcional de vacación, la parte proporcional de la prima vacacional, la prima de antigüedad, si procede, otras prestaciones vigentes incluidas en el contrato de trabajo o en las condiciones que regulan la relación con la empresa o patrón, como por ejemplo bonos, comisiones, fondos de ahorro, utilidades, entre otros. Bueno, le agradezco su atención y tiempo que nos brindó. Su información es de gran utilidad para mi tema, causas de suspensión y terminación de las relaciones colectivas de trabajo. Sí, por nada, fue un gusto. Claro que sí, compañera. Nosotros haremos nuestro mejor esfuerzo para que sean entendibles los temas a tratar, y es por ello que nuestra compañera Guadalupe nos hará el favor de decirnos qué temas se van a abordar durante esta transmisión. Claro que sí, con mucho gusto. El día de hoy estaremos hablando acerca de las relaciones colectivas de trabajo, contrato colectivo de trabajo, sindicato, coaliciones, asociaciones, requisitos de constitución, federación y confederaciones, negación de registros, diferencias entre contratos colectivos y contrato ley, causas de suspensión y terminación, las relaciones colectivas de trabajo. Bueno, para empezar, ¿alguna de ustedes nos podría compartir qué es un contrato colectivo? Yo con todo gusto les comparto la definición. El contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimiento. Es muy importante mencionar que el apoyo de los trabajadores mediante el voto personal, libre y secreto, constituye una garantía para la protección de la libertad de negociación colectiva y sus legítimos intereses. Acabamos de recibir un mensaje, nos escribe nuestra amiga Alejandra y dice: hola, me encanta su transmisión, siempre las escucho y me gusta tanto, ya que siempre nos dan la información más relevante y nos resuelven las dudas que se llega a presentar. En esta ocasión me gustaría que me ayudaran dando respuesta a mi pregunta: ¿cómo se celebra el trabajo colectivo? Hola Alejandra, me da mucho gusto que te hayas comunicado con nosotros. Bien, enseguida daremos respuesta a tu pregunta, solo que antes de eso iremos a un pequeño corte informativo. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonios propios y con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Estamos de regreso, querida audiencia, y ahora daremos respuesta a la pregunta que nos hizo llegar nuestra querida amiga Alejandra. Bueno, el contrato colectivo de trabajo deberá presentarse por escrito bajo pena de nulidad. Se hará por triplicado, entregándose un ejemplar a cada una de las partes y se depositará el otro tanto ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ante cada una de las partes celebrantes debe señalar el domicilio. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral debe asignarle un buzón electrónico. El contrato colectivo surgirá a efecto desde la hora y fecha de presentación del documento, en caso de que las partes no hayan elegido alguna otra fecha. Yo daré respuesta a la pregunta. Lo primero que se debe de hacer es presentar ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral la siguiente documentación en la que las partes contratantes acrediten su personalidad, contrato colectivo de trabajo, constancia de representatividad, tiene una vigencia de 6 meses a partir de la fecha expedida, ámbito de aplicación al contrato colectivo del trabajo, ya entregada la documentación, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, dentro de los 30 días siguientes serán notificadas a las personas. Ley Federal del Trabajo, artículo 390.
Las autoridades, sindicatos y patrones ayudarán a que los procedimientos de consulta se organicen de tal forma que no afecten las actividades laborales de los centros de trabajo. Hola compañeros, es un gusto volver a estar con ustedes nuevamente. Les vengo a hablar sobre sindicato, coaliciones y asociaciones, pero ahorita nos concentraremos en los sindicatos. Grecia, Iris, Silvia, ¿ustedes saben qué es el sindicato? Yo tengo una idea, pero la verdad sí me gustaría saber cuál es la definición para que así complementar la idea que yo tengo. Tal vez, pero dinos qué es. Sí, te escuchamos. Bueno, el sindicato y contrato colectivo representan dos de las más importantes figuras del derecho laboral, las cuales otorgan a los trabajadores seguridad en la defensa de sus derechos y la obtención de mejores condiciones de trabajo en la relación obrero-patronal. El sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. En este sentido, los sindicatos pueden ser conformados por trabajadores o por patrones, no requiere autorización previa y jurídicamente son personas morales con capacidad para adquirir bienes muebles e inmuebles destinados al objeto de su institución, así como para defender ante todas las autoridades sus derechos y ejercer las acciones que les correspondan. También representa a sus miembros en la defensa de sus derechos individuales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un sindicato y una coalición? Muy buena pregunta, pues es importante distinguir al sindicato de la coalición, pues mientras está en un acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o patrones para la defensa de sus intereses comunes, del primero se conforma con intenciones de permanencia. Nos hicieron llegar un mensaje de texto donde pregunta: ¿existen diferentes tipos de sindicatos? ¿Y cuáles podrían ser? Claro que existen los sindicatos de trabajadores. Pueden ser gremiales, formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad de empresa, conformados por los trabajadores de una misma empresa, nacionales de industria, conformados por trabajadores de una o más empresas de una misma rama industrial, pero con las características de tener instalaciones en dos o más entidades federativas, industriales formadas por trabajadores de diversas empresas, pero de la misma rama industrial, de dos oficios varios, de grados por trabajadores de diversas profesiones, cuando en el municipio respectivo los trabajadores de una misma profesión son menores a 20. También podemos encontrar a los sindicatos conformados por patrones y estos pueden ser de dos tipos. 1. Están formados por patrones de una o varias ramas de actividades. 2. Los formados por patrones en distintas entidades federativas de una o varias ramas de actividades, las cuales son denominadas nacionales. Es muy importante mencionar que los sindicatos patronales deben conformarse con por lo menos 3 patrones, aunque no requiere autorización previa. Los sindicatos, tanto en patrones como de trabajadores, deben registrarse en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social cuando sea de competencia federal y de las juntas de conciliación y arbitraje cuando son de competencia local, para que la autoridad dé fe en el sentido de que el sindicato reúne los requisitos legales para su constitución, sin que esto implique otorgar existencia o personalidad jurídica. ¿Qué requisitos se necesitan para el registro? Se necesitan los siguientes requisitos de fondo. 1. El objeto de la asociación deberá ser el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de los agremiados. 2. Deberá señalarse si es patrón o de patrones. Y 3. Si es de trabajadores, debe contar como mínimo con 20 trabajadores en servicios activos y mayores de 14 años, o en su caso por 3 patrones, de forma que copia autorizada del acta de la asamblea constitutiva. 2. Una lista con el número, nombre y domicilio de los trabajadores, como así con los datos de los patrones, empresas o establecimientos
en los que se presenten sus servicios. 3. Copia de los estatus. Y 4. Copia de la acta de asamblea en que se elija a la directiva. Todos los documentos anteriores deberán ser autorizados por el secretario general, el de la organización y el de actas. El registro de un sindicato solo puede negarse o, ya registrado, cancelarse cuando no cumpla con los requisitos mencionados o en caso de disolución. Al respecto, los sindicatos se disuelven por el voto de las 2/3 partes de sus miembros por transcurrir el tiempo fijado en sus estatutos. Es importante mencionar que los trabajadores de confianza no pueden incorporarse a los sindicatos de los demás trabajadores. Sin embargo, los trabajadores de confianza sí pueden conformar su propio sindicato, ya que si bien impone a los trabajadores de confianza 3 prohibiciones en relaciones con los de base, a saber: A. No pueden formar parte de los sindicatos de los demás trabajadores, o sea, de los de planta o base. B. No serán tomados en consideración en los recuentos que se efectúen para determinar la mayoría en casos de huelga. C. No podrán ser representantes de los trabajadores en los organismos que se integren de conformidad con las disposiciones de ley. Sin embargo, no existe prohibición o restricción alguna para que los trabajadores de confianza puedan sindicalizarse, aunque con diversas restricciones, ya que no gozan de algunos derechos como son la estabilidad en el empleo, reparto de utilidades y el derecho de huelga, entre otros. Esto es así, ya que no es estricto sentido, sus intereses fundamentales no están confrontados con las del patrón, sino con los que comparten por las funciones que desempeñan. Por otra parte, nadie puede estar obligado a permanecer en un sindicato o a no pertenecer, máxima a la que se le conoce como libertad sindical, en sentido positivo y negativo respectivamente. Sin embargo, respecto a los ahora es un servicio del Estado. En cada dependencia solo habrá un sindicato. En caso de que ocurran varios grupos de trabajadores que pretenden ese derecho del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, otorgar el reconocimiento al mayoritario. Al respectivo, el tribunal en pleno señaló que dicho respecto llora la garantía social de la liberación sindicación. Ahora bien, les hablaré sobre las coaliciones dentro de las relaciones colectivas del trabajo. ¿Alguna vez se han puesto a pensar sobre las coaliciones dentro del derecho laboral? ¿No? Bien, yo les comentaré de qué se trata. Bueno, se denomina así a la alianza o monopolio que puedan formar ciertas empresas con el objeto de controlar el mercado, pero también es una forma de organización temporal de un grupo de trabajadores para la defensa de sus derechos. En derecho laboral es la acción concentrada por un cierto número de trabajadores o dadores de trabajo con el fin de influir directamente sobre las condiciones de trabajo o de salario. Igual criterios sustentan Capitán y Couché. En cambio, otros que es toda una unión de trabajadores o patrones para la defensa de respectivos intereses comunes, agrupación de patronos o obreros que tienen como finalidad presionar una disminución o incremento de salarios, prohibidas por la ley de Chapelier. Las coaliciones fueron erigidas en delitos por el Código Penal. El delito de coalición desapareció en 1864. Se reconoce la libertad de coalición de trabajadores consistentes en el acuerdo temporal de un grupo para la defensa de sus intereses comunes. Por lo tanto, conviene tener en cuenta que no es lo mismo el derecho que coaligarse que la coalición, que es el resultado del ejercicio de ese derecho. Luego, considerada en sí misma la coalición, es decir, ese acuerdo común no constituye una nueva persona jurídica, puesto que los individuos solamente constituyen un bloque solidario para defender sus intereses comunes, pero no existe una decisión de formar una agrupación abstracta con personalidad jurídica diferente. Quisiera preguntarles, compañeras, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Va quedando claro? Hasta aquí es claro todo lo que nos has comentado. Muy bien, pues continuamos.
El antecedente inmediato de cualquier medida de fuerza que se desea realizar, sin una coalición previa, no hay posibilidad de efectuar una huelga. Como consecuencia de esta premisa, el reconocimiento del derecho de huelga ha tenido una íntima vinculación con el reconocimiento del derecho de coalición. Reconocido aquel lo fue también casi siempre. Estas circunstancias hicieron que muchos confundieran el concepto de huelga con el de coalición, y el origen histórico de la coalición se remota a la unión de los trabajadores con el fin de obtener mejoras en sus trabajos, que desemboca casi inevitablemente en una huelga. Para seguir con el siguiente tema, les hablaré sobre la asociación. Muchos se preguntarán, ¿qué es? Bueno, son agrupaciones de personas constituidas para realizar una actividad colectiva de una forma estable, organizadas democráticamente, sin ánimo de lucro e independientes, al menos formalmente del estado de los partidos políticos. Las empresas, ¿cómo tienen que ser? Al menos deben ser 3 personas que tienen un funcionamiento democrático y unos objetivos colectivos. No pueden tener finalidad lucrativa. Esto no quiere decir que no puedan realizar una actividad económica, pero en todo caso, los beneficios obtenidos con dicha actividad han de revertir en la entidad. Las asociaciones pueden ser de mucho tiempo, según lo que quieran conseguir. Es un derecho humano que consiste en la facultad de unirse y formar grupos, asociaciones u organizaciones con objetos lícitos, así como retirarse de las mismas. La libertad o el derecho de asociación supone la libre disponibilidad de los individuos para constituir formalmente agrupaciones permanentes o personas jurídicas encaminadas a la consecución de fines específicos. Todos los trabajadores y todos los empleados tienen el derecho de constituir. La coalición es una de las formas en la que los trabajadores y patrones se pueden asociar en la defensa y protección de sus intereses comunes. Podemos definir que es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o patrones para la defensa de sus intereses comunes. Los elementos de la coalición son: 1. Acuerdo temporal, reunión monetaria que se disuelve después del resultado obtenido. 2. Puede ser de trabajadores o de patrones. 3. Su objeto es la defensa de intereses comunes. 4. Su finalidad es la solución de un conflicto actual. Cuando este fenece termina la coalición. Y 5. Puede ser el antecedente para la formación de un sindicato. Bien, ahora, querida audiencia, yo les hablaré acerca del tema de requisitos de constitución. Se interpreta en la siguiente forma: no importa si existe un contrato denominado como tal o suscrito por el patrón y el trabajador para que se lleve a cabo la relación laboral, sino más bien la obligación para el trabajador y el patrón es recíproca y regulada, pero la relación laboral existe por el simple hecho de ser retribuida por un salario. Un ejemplo será que si un trabajador nunca firmó su contrato individual de trabajo cuando fue contratado, pero la relación laboral existe por el simple hecho de que le hayan pagado su salario de los días trabajados en la empresa. Es ahí cuando se da el supuesto de estar sujeto a una relación laboral, sin tener un contrato firmado por el patrón. Ahora bien, el contrato individual del trabajo es importante firmarlo por el patrón y trabajador, ya que señala que las condiciones del trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables. El escrito o contrato que contenga las condiciones de trabajo deberá contener: 1. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del trabajador y del patrón. 2. Si la relación de trabajo es por obra o por tiempo determinado o tiempo indeterminado. 3. El servicio o servicios que deban prestarse, los que determinarán con la mayor precisión posible. 4. El lugar o los lugares donde debe presentarse el trabajo. 5. La duración de la jornada. 6. La forma y el monto del salario. 7. El día y el lugar de pago del salario. 8. Las indicaciones de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos
o que se establezcan en la empresa, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo. 9. Otras condiciones del trabajo tales como días de descanso, vacaciones y además que convengan al trabajador y patrón. El contrato individual de trabajo es un elemento importante dentro de la relación de trabajo. Sin embargo, no es indispensable y la ausencia del mismo no implica en ningún caso renuncia por el arte del trabajador de los beneficios otorgados por la ley. Tampoco significa que el patrón dejará de recibir el servicio comprometido, la presentación de un servicio llamado relación laboral, sin contrato, y el contrato celebrado produce los mismos efectos. Proseguimos con un tema muy interesante en resumen: federaciones y confederaciones, asociaciones de trabajadores o patrones. Los sindicatos pueden formar federaciones y confederaciones, las que se regirán por las disposiciones de este capítulo, en los que sean aplicables. En estos nos hablan de que todas las federaciones y confederaciones que existan se deben regular de acuerdo a los artículos de la ley. De la misma forma que se otorga la libertad de asociación a los sindicatos, también se otorga a la federación o confederación. Los miembros de las federaciones o confederaciones podrán retirarse de ella en cualquier tiempo, aunque exista pacto en contrario. Cualquiera que llegue a ser parte de una federación o confederación podrá dejarlo en el tiempo o circunstancia que sea de acuerdo de la ley de este artículo. La diferencia sustancial entre los sindicatos, federaciones y confederaciones es que el sindicato está formado por trabajadores, los que forzosamente serán personas físicas o patronas, que podrán ser personas físicas o personas morales, en tanto que la federación está formada por sindicatos que son personas morales y las confederaciones están formadas por federaciones de sindicatos. Algunos ejemplos de federaciones y confederaciones son Comparmex, Confederación Patronal de la República Mexicana, y CTM, Confederación de Trabajadores de México. Ahora bien, si el sindicato, federación o confederación solicita su registro y muestra todos los documentos y cumple con todos los requisitos de la ley, la autoridad laboral debe otorgar o negar por escrito en el término de 60 días posteriores. Si no lo hace, puede requerirse nuevamente para que conteste en el término de 3 días. Si persiste en la omisión, el sindicato federal o confederación deberá entender que se le otorgó de manera tácita. Seguimos con nuestro siguiente tema, el cual nos habla del por qué se niega un registro y un registro sindical. La ley plantea supuestos en los que, a consideración de las autoridades laborales, podrá negarse la inscripción de un sindicato, por lo que no tendrá validez su constitución y cualquiera de los estatutos acordados por los trabajadores no tendrán efecto sobre las relaciones colectivas de trabajo, motivos para negar y cancelar un registro de sindicato. Entonces, ¿cuáles son esos pasos que se deben seguir para poder negarse a un registro? Bueno, pues el registro podrá negarse únicamente si el sindicato no se propone como finalidad tutelar los intereses de los trabajadores. En segundo, si no se supera un mínimo de 20 miembros o el equivalente según la actividad de trabajo. Y por último, si falta alguno de los requisitos de inscripción. Vaya, esto se refiere a que el sindicato debe promover una finalidad a los trabajadores, al igual tendrá que tener un número mínimo de trabajadores y tener un total de requisitos pedidos sin que llegue a faltar uno. ¿Qué más nos podrías comentar acerca de esto? Hay que tener en cuenta que también debe ser a falta de resolución por parte de la autoridad. Durante los primeros 60 días se podrá solicitar a la autoridad que determine si será válido o no. Si dentro de los siguientes 3 días a la presentación de la solicitud se tendrá por válido el registro para todos los efectos legales. El registro previamente válido solo podrá cancelarse en caso de disolución por dejar de cumplir los requisitos que establecen las normas. Será la Junta de Conciliación y Arbitraje quien resuelva acerca de la cancelación del registro en un sindicato.
Esto quiere decir que si un registro llega a ser válido y es probable que vuelva a cancelarse y se dé a conocer como una negación de registro. Continuamos con nuestro siguiente tema, por lo que nos da a conocer la diferencia entre un contrato colectivo y un contrato ley, ya que estos contratos se mantienen con diferentes e iguales características. ¿Pero qué es un contrato? El contrato se define de muchas maneras. Para entenderse mejor, un contrato puede ser un acuerdo legal escrito por el que dos o más personas se comprometen a cumplir con algún objetivo determinado. Ahora bien, ¿qué es un contrato colectivo? El contrato colectivo de trabajo es el pacto que fija las condiciones de trabajo y su finalidad es dignificar la actividad laboral. También, como mencionamos desde el principio, el contrato colectivo se define como el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o entre unos o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Al igual que lo mencionamos al principio, el contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse por escrito, bajo pena de nulidad. Se hará por triplicado, entregándose un ejemplar a cada una de las partes, y se depositará el otro tanto en la Junta de Conciliación y Arbitraje o en la Junta Federal o Local de Conciliación, la que después de anotar la fecha y hora de presentación del documento lo remitirá a la Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje. Vaya, esto sí que suena muy interesante. Entonces, ¿con qué aspectos o características debe contar este contrato para llevarse a cabo? El contrato colectivo contendrá los nombres y domicilios de los contratantes, las empresas y establecimientos que abarque, su duración o la expresión de ser por tiempo indeterminado o por obra determinada, las jornadas de trabajo, los días de descanso y vacaciones, el monto de los salarios, las cláusulas relativas a la capacitación o adiestramiento de los trabajadores en la empresa o establecimientos que comprenda, disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento inicial que se deba impartir a quienes vayan a ingresar a laborar a la empresa o establecimiento, las bases sobre la integración y funcionamiento de las comisiones que deben integrarse de acuerdo con esta ley, las demás estipulaciones que convengan las partes. En el contrato colectivo podrá establecerse que el patrón admitirá exclusivamente como trabajadores a quienes sean miembros del sindicato contratante. Esta cláusula y cualquiera otra que se establezca privilegios en su favor no podrá aplicarse en prejuicio de los trabajadores que no formen parte del sindicato y que ya presten sus servicios en la empresa o establecimiento con anterioridad a la fecha en que el sindicato solicite la celebración o revisión del contrato colectivo y la inclusión en él de la cláusula de la exclusión. Entonces esto quiere decir que el patrón no podrá establecer daños en salud o en el bienestar del trabajador que no pertenezca al sindicato aún por prestar sus servicios dentro de la empresa. Esta es la primera parte. ¿Y cuál es la siguiente parte? Nuestra siguiente parte es sobre el contrato ley. ¿Y qué es el contrato ley? El contrato ley es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe presentarse el trabajador en una rama determinada de la industria y declarado obligatorio en una o varias entidades federativas, en una o varias zonas económicas que abarquen una o más de dichas entidades o en todo el territorio nacional. De lo anterior se desprende que es un convenio entre sindicatos y patrones donde se establecen las bases con las cuales debe trabajar una determinada industria. Por lo que escuché mencionaste industria. Esto quiere decir que el contrato ley se basa más a lo industrial, a lo que se refiere a las actividades humanas que son capaces de transformar la materia prima en productos elaborados o a través de la realización de un trabajo mediante herramientas o maquinarias y el consumo de energía.
Y entonces, ¿con qué características cuenta este contrato? El contrato de ley debe tener las siguientes características, como es los nombres y domicilios de los sindicatos de trabajadores y de los patrones que concurren a la convención, la entidad o entidades federativas, la zona o zonas que abarque a la expresión de elegir o todo el territorio nacional, su duración que no podrá exceder de 2 años, las jornadas de trabajo, los días de descanso y vacaciones, el monto de los salarios, las bases sobre la integración y funcionamiento de las comisiones que deben integrarse de acuerdo a esta ley. También debe de contener las reglas conforme a las cuales se formularán los planes y programas para la implantación de la capacitación y el adiestramiento en la rama de la industria del que se trate, y además estipulaciones que convengan las partes en el contrato ley. Podrá establecerse la cláusula a que se refiere el artículo 395. Su aplicación y corresponderá al sindicato administrador del contrato ley en cada empresa. Todo esto nos dice que la diferencia en el contrato colectivo y contrato ley es que el primero es un contrato de empresa y ante juntas de conciliación y arbitraje, y el segundo contrato es de industria y se solicita ante la Secretaría de Trabajo. Y ya para terminar, les mencionaré las causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón. La enfermedad contagiosa del trabajador, la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya a un riesgo de trabajo. Sí, Grecia, dinos. Aquí puede darse situaciones ajenas a toda actividad profesional del trabajador que lo incapacite temporalmente para el desempeño de sus actividades. El tratamiento legal de esta incapacidad es diferente a la derivada de riesgos de trabajo. Resultaría injusto que el patrón estuviera obligado a seguir pagando el salario y más aún que estuviera obligado a indemnizar al trabajador. Sin embargo, si el trabajador incapacitado por una enfermedad o accidente que no sea riesgo de trabajo está protegido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, por sus siglas IMSS, tiene derecho a una protección parcial. La provisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria. Si el trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón, tendrá la obligación de pagar los salarios que hubiese dejado de percibir aquel. El arresto del trabajador, el cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el artículo 5 de la Constitución y de las obligaciones consignadas en el artículo 31, fracción 3 de la misma Constitución. La designación de los trabajadores como representantes ante los organismos estatales, juntas de conciliación y arbitraje, Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas y otros semejantes. La falta de los documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador. No debe confundirse esta suspensión con alguna incapacidad derivada del riesgo de trabajo o con una suspensión con alguna incapacidad. En ambos casos subsiste la obligación del pago del salario, aun cuando el trabajador o trabajadora no se encuentre prestando servicios. El principio efecto de la suspensión de las relaciones laborales es que durante algún tiempo delimitado ninguna de las dos partes tiene que cumplir con las obligaciones laborales que adquirió, es decir, ni el patrón está obligado al pago del salario ni el trabajo a la prestación del servicio. La suspensión de la relación individual de trabajo es una figura que deja viva la relación laboral y que únicamente exime a ambas partes del cumplimiento de las obligaciones principales, prestación de trabajo y pago de salario. Desde el cumplimiento de las obligaciones principales, prestación de trabajo y pago de salario. Terminación de la relación laboral. Son causas de terminación de las relaciones de trabajo, conforme lo señalado, siendo a.
el mutuo consentimiento de las partes. B, la muerte del trabajador. C, terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital. D, la incapacidad física o mental de la inhabilidad manifiesta el trabajador que haga imposible la prestación de trabajo. E, si la incapacidad proviene de un riesgo no profesional, el trabajador tendrá derecho a que se le pague un mes de salario y 12 días por cada año de servicio, además del pago de la prima de antigüedad, si es que le corresponde, o de ser posible, si así lo desee, que se le proporcione otro empleo compatible a sus aptitudes independientemente de las prestaciones que le correspondan de conformidad con las leyes. F, la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón o su incapacidad física o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación de los trabajos. En ese puesto se dará aviso a la terminación a la Junta de Conciliación y Arbitraje para que ésta, previo el procedimiento de la ley, lo apruebe o desapruebe. G, la inconsentibilidad notoria y manifiesta de la explotación. El patrón, previamente a la terminación, deberá obtener la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje de conformidad con las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica. H, el agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva. Aquí el patrón, previamente a la terminación, deberá obtener la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley Federal. Y las relaciones de trabajo para la explotación de minas que carezcan de minerales costeables o para la restauración de minas abandonadas o paralizadas. Pueden ser por un tiempo u obra determinado o para la inversión del capital determinado. J, el concurso o quiebra legalmente declarada. Si la autoridad competente o los acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva de sus trabajos, en ese puesto también se dará aviso de terminación a la Junta de Conciliación y Arbitraje para que ésta apruebe o desapruebe en los casos de terminación de los trabajos señalados en lo anterior, salvo el de fracción I. Los trabajadores tendrán derecho a una indemnización de 3 meses de salario y a recibir la prima de antigüedad de 12 días por cada año de servicio trabajado. ¿Qué les pareció? Realmente es algo muy interesante y debemos de tenerlo en cuenta, ya que son cosas muy importantes para cuando estemos trabajando. ¿O tú qué opinas, Iris? En conclusión, el tema general de esta transmisión es sobre las relaciones colectivas de trabajo. En fin, esto se refiere que son acciones y derechos que les pertenecen a todos los empleados por el solo hecho de ser un trabajador, al mostrar las relaciones individuales de trabajo con las relaciones que ya existen entre el empresario y el empleado. Se puede mediar las normas legales y el convenio colectivo en las relaciones colectivas. Se encuentran los sindicatos y las empresas en el contrato colectivo, el contrato legal y en el reglamento anterior que trabajó. Todo hecho individual y procesal se encuentra en el derecho colectivo que protege a todos los trabajadores. Esta relación colectiva de trabajo se desarrolla mediante la colectividad obrera y la empresa. Su capacidad consiste en el conjunto de condiciones laborales que se deben aplicar a los empleados de las negaciones que estén interesadas. Claramente todos estos temas son demasiado interesantes, ya que en algún momento nos pueden servir. Así es, en fin. Su servidora les agradece el haberse quedado hasta el final. Cualquier duda, aclaración o sugerencia, estamos para servirles. Al menos de mi parte ha sido todo. No sé si gustan agregar algo más mis compañeras. Hasta la próxima. En mi conclusión, las federaciones y confederaciones se pueden tomar a través de sindicatos de trabajadores o patrones, reguladas por las disposiciones aplicadas a los sindicatos. Las federaciones y confederaciones son constituidas por los sindicatos con el objeto principal de representar y proteger los intereses de la clase trabajadora. La diferencia de una federación y confederación es que en esta última los miembros mantienen altas cuotas de autonomía, mientras que en las federaciones los integrantes renuncian a una parte de sus competencias, haciendo el poder central más fuerte. Esto sería de mi parte y recuerden
hay que seguir con las medidas sanitarias, ya que esta pandemia ha estado afectando a todos, tanto en economía como en los despidos de los empleados, ya que hay muchas personas que se han quedado sin empleo. Bien, ya hemos llegado al final de su programa y pues lo único que me queda es agradecerles por habernos acompañado durante esta transmisión y esperando contar siempre con su presencia. Como ya vimos, tocamos varios temas importantes como cuáles son los sindicatos, las coaliciones, el trabajo colectivo, y pues recordándoles un poquito, ¿no? Que existen sindicatos tanto de trabajadores como de patrones y que hay diferentes tipos de sindicatos y que aquí el objetivo principal es ayudar a que no se nos violen nuestros derechos como empleados, como patrones, porque también existen sindicatos de patrones y como decíamos que estos tienen que estar conformados al menos por 3 patrones, que en los sindicatos de empleados existen diferentes tipos, como por ejemplo eran los gremiales de empresas, nacionales de industrias, industriales, de oficios varios y que existían 2 tipos de sindicatos que conformados por patrones, y estos pueden ser conformados por patrones de una o varias ramas de actividades. La otra que pueden estar formados por patrones en distintas entidades federativas de una o varias ramas. Bueno, entonces todos estos conceptos, todas estas definiciones que nosotros les dimos les van a servir a ustedes para que tengan una idea más clara de lo que es, de cuál es su función, de cuáles son los pasos que se deben de realizar, cómo es el procedimiento. Entonces, una experiencia que yo tengo cuando yo empecé mi vida laboral, la verdad no desconocía tantas cosas que yo no sabía, que cuando renuncié tenía derecho a que me pagaran. La verdad sí, en 2 trabajos sí dejé mi dinero, ¿no? O sea, ya no fui a cobrar porque según yo ya habían pasado días y entonces ya no me iban a pagar o cosas así. Entonces tú no tienes, cuando apenas empiezas a laborar, como que no tienes una idea clara de todo a lo que tú tienes derecho, de que por ejemplo desde cuántos años ya tú tienes derecho a las vacaciones. Entonces es algo que tú desconoces, y tal vez con el paso del tiempo, ya que vas teniendo más experiencia laboral, es cuando tú te vas enterando, ¿no? Te vas enterando de todo lo que tú tienes derecho, de que por ejemplo de los tipos de riesgos de trabajo. Entonces si tú sufres algún accidente durante tu trabajo, que el patrón está obligado a pagarte, siempre y cuando este tipo de accidente sea laboral. Entonces sí es muy importante conocer todo esto para cuando se te presente alguna situación, entonces tú sepas qué hacer, sepas a dónde acudir, sepas cuál es el proceso que se debe seguir. Entonces yo sí les recomiendo investigar, leer. En la Ley Federal del Trabajo viene mucha información la cual te puede servir.
acerca de los procedimientos, de qué es lo que necesitas, cuáles son los requisitos. Entonces hay que, cuando tengas alguna duda puedes preguntarnos y nosotros con mucho gusto resolveremos tus dudas, y así aprendes tú y aprendemos nosotros. Esto sería todo de mi parte y espero que en la siguiente transmisión ustedes sigan con nosotros, y tal vez con el paso del tiempo, ya que vas teniendo más experiencia laboral,